¿Falta? Justina. Por lo que me decían. Ok. Y ya nada más por el momento, creo, ¿verdad? Son 4 o 5 personas la sesión. Falta ahorita si se integra alguien más, pues ya evaluamos. En la clase pasada me preguntaron que en dónde podíamos ver aquellos tratados en los que México es parte para poder ocuparlos como fundamento, ¿no? Digamos, ya cuando nosotros estemos litigando. Como tal, no encontré un solo lugar donde haya un compendio. O sea, eh, cada secretaría, les puedo decir, cada secretaría de gobernación tiene sus propios tratados. O sea, te puedes meter a la página de las secretarías y cada secretaría tiene su propio tratado. Pero lo que sí encontré fue un listado que tiene la Suprema Corte de Justicia, que si lo queremos ver así, pues es el que nos sirve. Y la Suprema Corte de Justicia lo tiene clasificada por materia, ¿ok? Aquí, a ver, ¿dónde es aquí de carácter general? Miren, aquí está toda la lista de aquellos tratados en los que los Estados Unidos mexicanos es parte, en materia sobre derechos humanos, básicamente. ¿Por qué es importante? Y si recuerdan, cuando vimos derecho constitucional, hablábamos mucho de los derechos humanos, pues porque todas las reformas van encaminadas a ese tema, ¿no? O sea, todas las reformas que hemos tenido dentro de nuestro derecho interno es prácticamente en materia de derechos humanos. Ahora bien, cuando nosotros estamos litigando, cuando fundamentamos nuestras demandas o nuestras solicitudes en estos tratados, pues básicamente ocupamos la violación o no violación a los derechos humanos. Y entonces en esta página, que también ahorita les voy a enviar el link, podemos encontrar absolutamente todos los tratados y está muy bien porque nos los clasifica tanto en su carácter general, como es la Carta de las Naciones Unidas, como es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en temas, digamos, como de Naciones Unidas, luego nos clasifican el sistema interamericano. Recordemos que dentro del continente americano también tenemos nuestros tratados, en donde solo somos partícipes los países del continente americano, y aquí también pues vamos a encontrar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa, etcétera, etcétera. Y también lo importante o lo muy bueno que tiene es que te los clasifica de carácter especial. Entonces ya nosotros, por ejemplo, si estamos promoviendo, por ejemplo, un amparo por temas de que a un niño se le está impidiendo el acceso a la educación, pues nos podemos ir al apartado de educación y cultura y nos va a arrojar pues cuáles son los tratados a los que nos podemos nosotros fundamentar, perdón, aquí nos da dos, que es el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, y la Convención sobre Orientación Pacífica en la Enseñanza, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 23 de diciembre de 1936. Entonces, en todos estos, aquí está todo el listado y por aquí podemos pues hacer totalmente un estudio, ¿no? Dependiendo del caso que estemos tratando. Esta desaparición forzada, igualdad de género, extradición, que aquellos que litigan en materia penal a veces es bastante ocupada, en tema de mujeres, en temas de personas con discapacidad, salud pública, en temas de trabajo, por ejemplo, si vamos a litigar en materia laboral, pues aquí hay algunos tratados que nos pueden ayudar. Niñas, niños y adolescentes, muy ocupado sobre todo en materia familiar, derecho internacional penal, derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este momento les envío este link
para que lo tengan ahí, ahí presente, ahí puedan hacer un pequeño estudio, ¿no? Cuando en sus tiempos libres, ahora sí que curioseando, ¿no? Bien, y en clases pasadas pues, hemos estado desarrollando qué es el derecho internacional público como tal, cuáles son los sujetos que intervienen dentro del derecho internacional público, qué son los tratados internacionales, qué tipo de tratados internacionales hay, qué llevan esos tratados internacionales. Vimos lo fundamental que es el derecho al agua, el derecho al aéreo y el derecho ultraaéreo. Y ahora la pregunta que va a encaminar esta primera mitad de la clase es, ¿qué pasa cuando los estados incumplen con esos tratados internacionales? Qué tipo de responsabilidades llevan? Y es lo que les voy a compartir y es lo que vamos a ver la clase de hoy. Responsabilidad internacional como tal. Bien, ¿sí la vemos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Hecho. Quiero hacerlo un poquito más grande, pero creo que nos está dejando. Bien, vamos a hablar y el tema de hoy es responsabilidad internacional. ¿Qué es la responsabilidad internacional? Pues es lo que pasa cuando un sujeto del derecho internacional público, es decir, un Estado, incumple una norma de derecho internacional. Hay varios tipos de incumplimiento. El primero es incumplimiento por omisión, es decir, por no cumplir una determinación acatada en ese tratado internacional o acatada en alguna solicitud de algún Estado. El incumplimiento por acción. ¿Cómo se desarrolla este incumplimiento por acción? Bueno, por acciones de sus órganos. ¿A qué le hablamos de sus órganos? De su poder ejecutivo, de su poder legislativo o de su poder judicial. Recordemos la división de poderes dentro de nuestro Estado mexicano. Entonces, cualquier acción que ejecute los tres niveles de poderes, pues va a llevar a bueno, si existe un incumplimiento, va a ser por acción. También el Estado va a ser responsable por las acciones de persona o personas que ejerzan atribuciones del poder público. ¿Cuáles son estas atribuciones del poder público? Por ejemplo, alguna autoridad, algún policía. La policía no va a tener en nuestra materia, en derecho internacional, no va a tener el carácter de un ente privado, no va a tener el carácter de una persona física, sino va a tener el carácter de alguna persona que esté ejerciendo un poder público. Es decir, es parte del Estado y entonces el Estado es responsable de estas acciones. Cuando el Estado dirige el actuar de un tercero, también es un incumplimiento por acción. Ejemplos de este actuar de un tercero, que algún Estado ordene, por ejemplo, a un grupo criminal, a una organización criminal, invadir cierto país o defender, ¿no? Digamos, defender en algún conflicto bélico. También va a haber una responsabilidad internacional cuando un grupo de personas hace una acción y el Estado adopta esa acción. Es decir, regresamos al ejemplo de alguna organización criminal que realice algún acto terrorista, si lo queremos ver así, y por ejemplo el Estado Islámico se diga que fue a su nombre, bueno, pues entonces el Estado Islámico va a tener alguna responsabilidad internacional. También va a haber alguna responsabilidad cuando haya esta ausencia del Estado, es decir, cuando ya no existe este Estado o cuando por algún movimiento o alguna batalla civil nacional, pues el Estado desaparezca, este mismo pues va a tener esta responsabilidad. Y cuando hay un movimiento insurgente, a lo que se le conoce como un nuevo gobierno, ¿no? Cuando tal vez algún Estado busca la independencia de algún país, vamos, de un Estado país, algún Estado busca la independencia de un país, hay un conflicto entre ellos de bélico como tal, y entonces ese nuevo gobierno que posiblemente se crea, pues va a tener alguna responsabilidad internacional por no cumplir o incumplir los tratados a los que esa nación está siendo parte.
¿vale? ¿Qué tipo de obligaciones surgen ante estos tipos de responsabilidades? Bueno, pues la primera obligación es cesar la violación. Se va a llevar a cabo alguna conferencia, algún juicio, y se le va a solicitar a este Estado, perdón, que cese la violación. Llámese en materia de derechos humanos, llámese en materia de derechos políticos electorales, llámese en materia de confrontaciones de guerra o de uso de fuerza militar, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que cese la violación, pues hay que ver si hay la necesidad de reparar el daño. ¿Ok? En temas, por ejemplo, bélicos, pues hay que ver si el país va a ser responsable de pagarle. Vamos a poner un ejemplo aquí claro entre Rusia y Ucrania, que aún sigue el conflicto como tal. Cuando termine ese conflicto, que esperemos que sea pronto, pues hay que ver qué tipo de responsabilidad va a tener cada estado. Si lo queremos ver así, si lo queremos este, simplificar un poco, pues vamos a ver quién fue el culpable de empezar esta guerra. Se le va a solicitar, y como se le ha solicitado, por ejemplo, a Rusia, que cese la invasión a Ucrania, y después, perdón, ahí alguien tiene el micrófono prendido, Disculpe, profe, fui yo. por ejemplo, Rusia, que ahorita, y todos los estados que están apoyando a Ucrania como tal, están solicitando, pues ya, cesa esta violación, ya no invadas Rusia, retira tus tropas y que esto termine de la mejor manera. Supongamos que Rusia en algún momento va a decir que sí, se va a retirar sus tropas, va a haber alguna responsabilidad internacional y entonces se le va a pedir a Rusia que de todos los daños que hizo por los bombardeos y la ocupación de territorio ucraniano, pues haya un tipo de reparación del daño. ¿Cómo se va a hacer esa reparación del daño? Económicamente hablando, ¿no? Que le entregue ciertas cantidades a Ucrania para que se pueda volver a desarrollar o pueda reconstruir, por ejemplo, estas ciudades. ¿Qué puede tomar o qué puede hacer el Estado víctima de estas violaciones? ¿Qué medidas puede tomar? Pues son las contramedidas, que son violaciones del derecho internacional para presionar al Estado que violó en primera instancia. Por ejemplo, pues el contraataque de Ucrania a Rusia y la eliminación del ejército ruso como tal, ¿no? Este tipo de reparación, vamos a ver qué modalidades tiene dentro de la obligación internacional de la reparación del daño. La primera es este principio que es el restituto integrum, que es aplicando el artículo 63 de la Convención, nos dice que una vez declarada la responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos y libertades reconocidas por el Pacto de San José, debe ordenar al Estado la reparación de la víctima. Dicha reparación está orientada hacia la reconstrucción de la persona y de la sociedad en su conjunto. ¿Vale? Ella exige que, en primer lugar, se ordene el restitutio in integrum, lo que ha sido definida como el restablecimiento de la situación anterior a la violación. Ello, a su vez, no excluye la reparación de las consecuencias de la violación y el pago de una justa indemnización, que debe no solo cubrir los daños patrimoniales, sino también los daños morales ocasionados por la violación. Es decir, con este principio se busca que después de que se haya cometido la violación y después de que se le haya condenado a un Estado la responsabilidad internacional por esta violación, ese mismo Estado le garantice a la víctima regresar al estado en el que estaba antes de que ocurriera esta violación. También lo podemos traducir en hechos bélicos, en hechos de guerra, pero también en hechos de alguna transgresión a algún tratado, por ejemplo, de comercio, en el que algún Estado haya ocasionado, por ejemplo, fraude. Es decir, se le va a solicitar que ese Estado
regrese las cosas a como estaban en temas de que el comercio que se estaba desarrollando entre esos estados se siga desarrollando como lo era antes y no como en la actualidad. Después viene la indemnización, que la indemnización es la compensación económica destinada a reparar, garantizando su indemnidad al afectado por la privación, que es la expropiación, de un bien o derecho, por un perjuicio provocado por un tercero, en concepto de responsabilidad, que este concepto es el que nos atañe en esta materia, o por un gusto en que ha incurrido por razón ajena a su voluntad. También podemos decir que la indemnización en la responsabilidad internacional es el modo de reparación consistente en pagar una suma correspondiente al valor que tendría la restitución en especie. Como les decía, cuando existe la condena o cuando se garantiza, perdón, cuando se acredita la responsabilidad internacional de un Estado por alguna acción, pues seguramente se le va a pedir alguna indemnización, que es esta suma económica, para volver al estado en el que estaba el Estado que fue víctima. También vamos a tener la figura de la satisfacción, que debe incluir el cese de las violaciones continuas, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la persona desaparecida o de sus restos, la recuperación, el nuevo entierro de los restos, las disculpas públicas, las sanciones judiciales y administrativas, los memoriales y las conmemoraciones. Les voy a repetir esta definición y a ver si me logran dar como un ejemplo dentro de nuestra nación. Una forma de cumplir las obligaciones, ya que tienes una responsabilidad internacional, es la satisfacción, que debe de incluir el cese de las violaciones continuas, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la persona desaparecida o de sus restos, la recuperación, el nuevo entierro de los restos, las disculpas públicas, las sanciones judiciales y administrativas, los memoriales y las conmemoraciones. ¿Quién me podrá dar un ejemplo muy actual y muy reciente de este tipo de garantizar o este tipo de responsabilidad internacional? Dime, hablen porque ¿qué creen? Ahorita no los estoy viendo la presentación, entonces sin ningún problema, a ver, hablen. ¿Podría ser lo de los desaparecidos de Ayotzinapa? Completamente, completamente, ese es el ejemplo más reciente, en donde vamos, se entiende que las familias los quieren vivos, se entiende y es muy válido, pero después de las investigaciones internacionales que hubo sobre ese caso, se determinó que sí hubo una responsabilidad por parte del Estado mexicano por actos u omisiones. ¿Qué se le solicitó al Estado mexicano? Que volviera a rendir un dictamen diciendo solamente la verdad, qué fue lo que en verdad pasó. Que terminara o que busque los restos o los posibles restos, si lo queremos ver, de los estudiantes, los recuperara, se los entregara a sus familias para que existiera este nuevo entierro, hubiera algún tipo de disculpa pública por parte del Estado mexicano y se buscara allá a la persona encargada de la seguridad en este tema, para que hubiera alguna sanción jurídica y administrativa. Lo siguiente es, si en algún caso, pues conmemorar a estos tipos, a estos estudiantes. Pero como ustedes bien dicen, eso fue. Aquí hay que recordar, y aquí es muy importante, es decir, aunque este hecho haya pasado en la administración del 2012 al 2018, si se decreta que hay una responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano hasta, por ejemplo, el 2021, en donde ya hay una nueva administración, esto no exime que esta nueva administración tenga que cumplimentar
esta responsabilidad. Es decir, recordemos, el Estado mexicano es un solo ente. No va encaminado a qué tipo de administración o quién es la persona que en ese momento está en el poder, digámoslo así. Es así que, por ejemplo, esta nueva administración tuvo que sacar un nuevo dictamen en donde dijera qué es lo que pasó, qué fue lo que pasó hace poco y que se dijo, pues es que me estás diciendo lo mismo que dijeron los anteriores. Se determina que no hay restos que buscar toda vez que los estudiantes al parecer fueron calcinados y los restos pues están desaparecidos y se saca un comunicado. ¿Cuál es el siguiente actuar o cuál tendría que ser el siguiente actuar del actual Estado mexicano con esta responsabilidad? Que buscara completamente a los responsables. Llámese quien sea, estando en el cargo en el que sea, para que haya las sanciones judiciales y administrativas que en derecho correspondan como tal. ¿Hasta aquí alguna duda de estos tres tipos de reparación de los daños? Maestro, está muy bien explicado. Sí, gracias. Maestro, sí, una pregunta, Sí, dime. no directamente a esto, pero por ejemplo, en cuestión de la terminología que utilizan los políticos, si es desaparecido o cómo los contabilizan, ¿hay algún alineamiento legal o totalmente lo usan a su conveniencia? Si es desaparecido o si lo contabilizan como desaparecido o lo contabilizan a la persona como... Hay ausentes, hay desaparecidos. Sí, ajá. Como tal, ¿Hay sí. algún lineamiento o es a su conveniencia de ellos? Pues mira, como lo hemos estado determinando en todas las clases, los políticos totalmente lo ocupan a su conveniencia. Creo entender en que va encaminado con noticia que salió esta semana Ajá. sobre que de repente hubo una disminución en desaparecidos dentro de México, ¿no? Sí. Creo que de ciento y tantos mil bajaron como a 10,000, ¿no? O sea, pero una disminución muy importante. Para nosotros como profesionales del derecho, sí vamos a tener ciertas diferencias entre una persona desaparecida y una persona ausente, ¿ok? De hecho, dentro, por ejemplo, de algunas eh, códigos, hay tipos de juicios para solicitar la declaración de desaparición de una persona o la declaración de ausencia de una persona. En los dos casos, y a mi entender, esto es a título personal, en los dos casos se presume que esa persona hasta en tanto sigue viva. Es decir, el Estado tendría que seguir en la búsqueda de esa persona con todos sus actuares. Hasta en tanto no se determine que entonces la persona pues ha fallecido. No, pero sí, como lo hemos comentado en estas clases, los políticos como tal sí ocupan estas terminologías pues totalmente a su conveniencia, ¿no? Como tal. Y pasa en todos los temas, ¿no? Bien, ya que hubo la acreditación de una responsabilidad de un Estado, ya que va a tener que hacer la reparación de estos daños, pues también podemos hablar de que los estados pueden arreglar las controversias internacionales. ¿Y cómo va a venir este arreglo de las controversias internacionales? Vamos a tener dos tipos de medios, los no jurisdiccionales y los medios jurisdiccionales. Dentro de los medios no jurisdiccionales tenemos las negociaciones, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Si ustedes recuerdan y durante el transcurso de lo que llevamos o de lo que llevan en esta licenciatura, actualmente son muy importantes también dentro de nuestro derecho interno
Los medios alternos a la solución del conflicto, que si queremos resumir ese nombre, son medios no jurisdiccionales en donde va a entrar la mediación y la conciliación. ¿Sí recuerdan esto? ¿Sí han hablado en las demás materias sobre este tema? Sí, profe. ¿Sí? Actualmente, por ejemplo, aquí en el Estado de México, cualquier controversia de la índole que ustedes me digan, sí o sí tiene que pasar por estos medios. Por ejemplo, en un divorcio incausado, perdón, en un divorcio incausado, las primeras dos juntas, si lo queremos ver así, son hasta medios no jurisdiccionales, si bien es cierto, se llevan dentro del juzgado, en esas dos primeras audiencias, se exhorta completamente a las partes, primero, a que consideren su solicitud de divorcio, y toda vez que no, se quieren divorciar o no quieren continuar con el matrimonio, se exhorta que lleguen a una conciliación. ¿Ok? Y se les da fecha para lo que aquí en el Estado de México se les llama junta informativas, que estas juntas informativas es una pequeña plática que se les hace a las personas en donde se les da a conocer estos medios alternos de solución del conflicto y se les invita a que en ese momento pasen con un conciliador para arreglar el asunto en ese momento y ahí termine totalmente su juicio. Pasan los juicios civiles con audiencia de conciliación, pasan los juicios familiares, por ejemplo, de guardia y custodia de pensiones alimenticias, de controversias familiares. También lo primero que se señala cuando tú ingresas la demanda, te señalan una fecha de junta informativa, para que llegues a este tipo de medios. ¿Qué son las negociaciones dentro de los medios no jurisdiccionales? Las negociaciones, para empezar, son directas. Es decir, va a ser esta plática entre los dos estados directamente, entre el que tiene la responsabilidad y el, digamos, el estado víctima, y son el medio normal para resolver las controversias internacionales. Se desarrollan normalmente por vía diplomática y por regla general entre plenipotenciarios nombrados por los estados en litigio. Incluso pueden llegar a ser los ministros de Relaciones Exteriores e incluso los jefes de Estado. Es decir, cuando dos estados van a entrar en negociaciones, siempre se va a, se va a señalar a un responsable de llevarlas a cabo. Van a ser estos entes que el Estado mexicano, perdón, perdón, cualquier Estado, le va a dar todo el poder absoluto para negociar, ya sea para cumplir con la reparación del daño o para solicitarle a un Estado la reparación del daño. Entonces, las negociaciones son estas pláticas directas entre los estados. En algunos casos, pueden llegar a ser estas personas, estos entes que realizan las negociaciones, los ministros de Relaciones Exteriores, o incluso puede ser, dependiendo también de la importancia o la complejidad de ese tipo de negociación, pues directamente los jefes de Estado. Los buenos oficios consisten cuando un Estado, una personalidad destacada o una organización internacional prestan sus buenos oficios para aproximar a las partes en conflicto e impulsarlas a negociar. A título personal, los buenos oficios yo siempre lo he visto como este tipo de arbitraje, es decir, algún estado, algún tercer estado que no esté dentro de ese conflicto, se va a encargar y los va a exhortar y va a ser aquel que acerca a los estados en conflicto para llegar a este tipo de negociaciones. Les digo que yo lo veo un poco como el arbitraje, recordando que en el arbitraje siempre va a haber alguna condena por parte de un tercero. Aquí no va a haber condena. Aquí los buenos oficios de los estados, de una persona como tal,
o de una organización internacional, va a ser como este tipo de conciliador, si hasta lo que queremos ver así. No va a ser una conciliación como es tal una conciliación, pero sí va a ser que un tercero los va a exhortar y va a tratar de aproximarlos para que impulsen estas negociaciones, para que lleven a cabo estas negociaciones y terminen su conflicto en los mejores términos. La mediación consiste en que un tercero, que también puede ser un estado o una personalidad destacada, al que le vamos a llamar el mediador, participa directamente en las negociaciones y formula a las partes en controversias sugerencias y propuestas tendientes a solucionar el diferendo. El mediador, recordemos, no es un juez que dicta fallos, sino un facilitador que busca la avenencia. Su papel es recomendar, sugerir para poder llegar a una solución justa y honrosa para las partes. Así como conocemos cualquier proceso de mediación, es este tercero que se va a sentar. Acá las reglas de la mediación siempre te dicen que lo mejor para conciliar y mediar lo hagas en una mesa redonda, por el sentido de que las partes, todos se van a sentir, digamos, en la misma jerarquía. Sentarse en una mesa redonda, tres entes en las que va a estar el Estado violador y el Estado víctima, un tercero que los va a escuchar y les va a formular algunas ideas que ese Estado tenga para solucionar el conflicto. Ya será ahora sí que por medio de las partes, los dos estados, que determinen si aquellas soluciones que les está dando el mediador son buenas para solucionar el conflicto. Si ellos consideran que no son buenas, se siguen entablando las conversaciones hasta que logren negociarse como tal. Importante, en la mediación no hay una sentencia, no hay un fallo, no va a haber algo o el mediador no va a obligar a alguna de las partes a aceptar alguna cláusula, digamos, en la resolución de los conflictos. La investigación consiste en que las partes en controversias pueden designar una comisión internacional de investigación a fin de que esclarezca los puntos de hecho sobre los cuales existe una divergencia de apreciación entre las partes, preparando así el camino para una solución negociada. Las partes no están obligadas a aceptar las conclusiones de la comisión de investigación, a menos que lo hayan convenido expresamente. Estas comisiones fueron creadas en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899 y de 1907. Esta figura de investigación, si lo queremos regresar a algo un poquito más chiquito y algo que vamos a tener presente, yo siempre he dicho, la investigación es un tipo de peritaje, en el que las partes van a tener un conflicto y no se están poniendo de acuerdo porque el Estado violador dice A, pero que fue en sentido A, y el Estado víctima dice que fue en sentido B, porque tienen consideraciones de derecho distintas. Pueden llegar en estas negociaciones, o por ejemplo, en los mismos tratados, todos estos tipos de formas de negociar de los estados, también se pueden estipular en todos los tratados internacionales, que en dado caso de que haya un conflicto entre las partes, se van a someter a tal. Y por ejemplo, en algún tratado pueden decir que, por ejemplo, algún tratado de espacio aéreo, en el que de repente los estados pongan que si en algún momento existe algún conflicto de interés o algún conflicto dentro de este tratado, toda vez que México considera que su frontera termina hasta Arizona, vamos a poner un ejemplo, y Estados Unidos dice, no, espérame, la frontera termina hasta el río, pues ¿sabes qué? Vamos a meter una investigación en la que algún tercero, les digo, yo lo quiero llamar algún como perito, haga totalmente una investigación y nos dé conclusiones de por qué sí frontera en Arizona y por qué sí frontera en Río Bravo
con Río Colorado, por ejemplo. Y ahí mismo en ese título internacional se puede estipular que si este perito que ellos mismos van a señalar, o sea, es un perito que ellos mismos tienen que señalar, imagínense, se tienen que poner de acuerdo para determinar quién va a ser ese perito. Pueden señalar en ese mismo tratado que lo que diga ese perito es lo que va a quedar firme, y entonces si el perito dice que la frontera entre México y Estados Unidos abarca hasta Arizona, el estado de Estados Unidos, digámoslo así, se va a tener que aguantar y hasta ahí quedó. O si el perito dice, no sabes qué, la frontera sí es hasta Río Bravo, ahí quedó esta determinación, y entonces el conflicto va a terminar porque ya tuvimos algún perito que nos dio sus conclusiones como tal. Ahora, la conciliación es este medio de solución pacífica de las controversias que se constituye por medio de las partes una comisión que procede al examen imparcial de una controversia y se esfuerza por definir términos de arreglo susceptibles de ser aceptado por las partes. Los términos de arreglo propuestos por la comisión no son obligatorios para las partes. Aquí es donde vamos a encontrar la diferencia entre la mediación y la conciliación. En la mediación, si lo queremos ver, van a haber tres partes: el estado violador, el estado víctima y el mediador. Y en la conciliación vamos a tener una figura que son una comisión, es decir, un grupo de entes que a lo que se van a dedicar no va a ser a sentarse a platicar con las partes para tratar de llegar a un arreglo, sino estudiar el conflicto. Es decir, le van a preguntar por qué hay conflicto a las partes y lo van a estudiar, y ellos también van a dictar, digamos, como algún tipo de conclusión, algún tipo de arreglo en forma de propuesta, y como lo son estos medios no jurisdiccionales, este tipo de propuesta tampoco va a ser obligatoria para las partes. Si las partes quieren considerar esta propuesta de arreglo, lo van a hacer. Es la diferencia entre el mediador. El mediador todo el tiempo les va a dar propuestas, las partes van a ver cuáles de esas propuestas son las buenas, y en la conciliación, al final de que se termina la conciliación, hay una sola propuesta de arreglo de convenio, y las partes van a considerar si sí o si no aceptarla. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre los medios no jurídicos como son la conciliación, la investigación, la mediación, los buenos oficios y las negociaciones? Todo excelente, profe, gracias. Vale. Acá, los buenos oficios y la mediación no es necesario que la haga un Estado como tal, sino también la puede desarrollar alguna persona que tenga la credibilidad necesaria por sus buenos manejos, si lo queremos ver así. No sé, por ejemplo, algún premio Nobel de la Paz o algún investigador jurídico internacional importante que tenga este reconocimiento internacional. Y entonces vamos a hablar sobre los medios jurídicos, que aquí sí ya entra el arbitraje y la solución judicial. ¿Qué es el arbitraje? La solución de los conflictos entre estados por jueces de su elección sobre la base del respeto al derecho. El recurso al arbitraje implica la obligación de conformarse de buena fe a la sentencia, por lo que el arbitraje tiene como fundamento el consentimiento de los estados en litigio, siendo la sentencia o laudo arbitral obligatoria, constituyendo un medio apropiado para la solución de las controversias jurídicas.
Lo importante del arbitraje es el arbitraje también va a ser un tipo de procedimiento judicial, es decir, un tipo de juicio. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con la solución judicial? Que el arbitraje va a ser este tipo de solución en el que las partes por voluntad se van a someter. Este mismo tipo de solución de conflicto puede estar señalado en los tratados internacionales de los estados. Es decir, que los estados pongan ahí en el tratado internacional que si en algún momento existe alguna controversia, se van a someter al arbitraje como forma de solución de conflicto, lo cual los va a obligar a pasar por la sentencia o el laudo arbitral que este arbitraje resuelve. Los estados pueden atribuir competencia a un tribunal arbitral por alguno de los siguientes medios: el compromiso arbitral, la cláusula compromisoria o por un tratado general de arbitraje o disolución pacífico de controversias. El compromiso arbitral es un acuerdo especial entre estados por medio del cual someten una controversia existente entre ellos a la decisión de un tribunal arbitral, con la designa la composición del tribunal, las reglas del procedimiento y el derecho aplicable. ¿Ok? Es lo que les decía. Los estados pueden, por voluntad propia, determinar o acordar que se van a someter a lo que diga algún tribunal, y aquí mismo se va a designar cómo va a estar compuesto este tribunal, quién va a componer este tribunal, qué tipo de reglas va a tener el procedimiento y a qué derechos se van a sujetar. La cláusula compromisoria es aquella en virtud de la cual los estados contratantes se obligan a someter a arbitraje las controversias que pudieran surgir entre ellos con respecto a la interpretación y aplicación del tratado. Esta cláusula compromisoria es lo que les decía. Puede ser que en alguno de los tratados se determine o haya una cláusula que al momento de ser interpretada por los dos estados no está muy bien estipulada, o puede que tenga cabida alguna controversia. Pueden establecer una cláusula en donde determinen que se van a someter, que se obligan ellos a someterse al arbitraje para que este arbitraje resuelva sobre la interpretación y o la aplicación de este mismo tratado. El Tratado General de Arbitraje o de Solución Pacífica de las Controversias es aquel por el cual dos o más estados pueden convenir someter al arbitraje todas las controversias o determinada categoría de controversias que surjan entre ellos y que no puedan resolverse por negociaciones directas. Es decir, entre los estados, ya que los estados hayan firmado uno o varios tratados entre ellos, pueden firmar un tratado más en el que establezcan que en algún momento, si existe alguna controversia sobre cualquier situación, totalmente se van a someter a este tipo de resolución de conflictos como es el arbitraje. Toda vez que no vamos a poder negociar entre nosotros. Mejor nos sometemos a un arbitraje y que sea lo que el árbitro como tal diga. Con el propósito de facilitar el recurso al arbitraje, la primera Conferencia de la Paz de La Haya de 1899 creó la Corte Permanente de Arbitraje. Para facilitar su funcionamiento, estableció una oficina internacional con sede en La Haya, destinada a ser la Secretaría de la Corte. Esta Corte tiene como función principal llevar una lista de personas de reconocida competencia en cuestiones de derecho internacional, lo vamos a llamar Grupo Nacional, para ejercer funciones arbitrales y que puedan llegar a constituir un tribunal arbitral. Es decir, anteriormente los estados podían
y en la actualidad también lo pueden hacer, pueden determinar quiénes van a ser estas personas que conformen la corte de arbitraje. Pero para facilitar ese trabajo y para que tampoco hubiera conflictos entre que un estado quería que el árbitro fuera una persona y otro estado quería que el árbitro fuera otra persona por sus intereses, en esta conferencia de la paz de Haya se creó esta Corte Permanente de Arbitraje en donde los estados, para facilitar las cosas, pueden determinar que se van a someter a esta Corte Permanente como tal. ¿Quiénes van a integrar o quiénes integran esta Corte Permanente? Pues personas que tengan reconocida competencia en cuestiones de derecho internacional. El arreglo judicial, bueno, ¿hasta aquí alguna duda con el arbitraje? No, profe. Ok. Bueno, el arreglo judicial consiste en la solución de controversias por medio de una sentencia obligatoria pronunciada por un tribunal permanente dotado de una estructura legal orgánica, es decir, una corte permanente preestablecida que funciona de acuerdo con su propio estatuto o tratado constitutivo. Si lo queremos igualar a algo un poco más pequeño, el arreglo judicial va a ser totalmente un juicio, una demanda. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de acuerdo con el estatuto anexo que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que forma parte de esta carta. ¿Cuál va a ser esta Corte Permanente que va a resolver sobre las controversias? Pues va a ser esta Corte Internacional de Justicia. La Corte está constituida por un cuerpo de magistrados independientes, elegidos sin tomar en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gozan de alta consideración moral y que reúnen las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, y que son jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. ¿Cómo se va a constituir esta corte? Se va a componer de 15 jueces, de los cuales no puede haber dos que sean nacionales de un mismo estado. Es decir, estos 15 jueces van a ser de 15 nacionalidades distintas. No puede haber dos jueces de una misma nacionalidad. Su cargo va a ser por 9 años y pueden ser reelegidos. Y esta corte, así como la de arbitraje, va a tener su sede o tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Los jueces de esta corte son independientes de sus gobiernos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, no van a actuar con los intereses o no van a actuar en interés de la nación o del país en el que tienen su nacionalidad. Son inamovibles, salvo decisión unánime del tribunal, y no pueden desempeñar función política o administrativa alguna. Es decir, si tú eres juez de la Corte Internacional, no puedes obtener o no debes de obtener un cargo político o administrativo dentro de tu país. Los idiomas oficiales de esta Corte son el inglés y el francés, pero la Corte puede autorizar el uso de otro idioma, que es lo que pasa cuando hay controversias entre países de una misma lengua diferente al inglés o al francés.
¿Qué competencia o qué jurisdicción va a tener esta corte? Pues puede ser contenciosa y consultiva. La competencia es contenciosa cuando la corte, por medio de su autoridad o de poder administra justicia, pronunciando de esta manera una decisión obligatoria sobre el fondo de una controversia que le ha sido sometida para que pueda decidir sobre una determinada controversia. Es necesario que los estados que son parte le hayan conferido competencia o jurisdicción para ello. Y la competencia consultiva, según el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, la Corte puede emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La opinión consultiva, a diferencia de una sentencia de la Corte, no decide con fuerza obligatoria. Un caso contencioso entre partes solamente da respuesta a una pregunta de carácter jurídico y esta respuesta no es vinculante. Es decir, esta corte también va a tener jurisdicción o va a tener competencia en temas de si lo que determine va a ser obligatorio o no. Vamos a hablar que es contencioso cuando las partes se quieran someter a este tipo de resolución de conflictos y en el que esta corte va a dar una sentencia y entonces las partes van a tener que someterse a dicha sentencia. O bien, las partes le pueden pedir a esta corte que dé una determinación en cuestión de opinión, como si fuera una opinión. No va a ser vinculante, no va a ser obligatoria, las partes pueden nada más tomarla en consideración para resolver sus asuntos. Pasa muy seguido que soliciten este tipo de resoluciones, porque si lo queremos ver así, lo que determina la Corte va a tener un poder jerárquico más alto que cualquier otro tipo de arreglo de controversias internacionales. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda sobre la competencia, sobre la Corte Internacional? No, maestro. No, profe. Les quería buscar actualmente quiénes son los actuales miembros y si en algún momento hemos tenido algún miembro mexicano. Pero no encuentro. A ver, jueces de la Corte Internacional de Justicia hasta el 2021. Tenemos a un austriaco, a un alemán, a un japonés, a Líbano, a Jamaica, a Rusia, a Australia, a India, a Uganda, a Italia, a Estados Unidos y a China y al Reino Unido. México ya tuvo uno, el más reciente es del periodo del 2006 al 2000. Lo perdí.
del 2006 al 2015 y fue Bernardo Sepúlveda Amor. Político, abogado, diplomático mexicano. Fue secretario de Relaciones Exteriores entre 1982 y 1989. Fue vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia entre el 2012 y el 2015. Y es embajador emérito de México. Nos ha representado en Washington, D.C. y en Londres. Ahí sí, de embajador. Como vemos, pues ha tenido cargos bastante importantes, que son como que los principales, las principales condiciones que deben de tener las personas para formar parte de esta Corte Internacional. Antes de él estuvo Luis Padilla Nervo entre 1964 y 1973, y antes de ellos estuvo Roberto Córdoba. Es decir, sí hemos tenido cuatro personas dentro de los jueces. Acá, pues para los que somos del Estado de México, pues el primer mexicano en ser juez de la Corte Internacional fue Isidro Favela, José Isidro Favela Alfaro. Aquí en Toluca tenemos una calle grandísima a su nombre. Fue un político, abogado, escritor, periodista, historiador, lingüista, filólogo, diplomático y académico mexicano. Nació aquí en el Estado de México, en la ciudad de Atlacomulco. También fue embajador de México en Francia, Argentina, Chile, Reino Unido, Alemania, Brasil. Fue diputado del Congreso de la Unión. Es decir, hemos tenido 4 personas que integran la Corte Internacional en diferentes momentos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. ¿Perdón? ¿No? Pero de aquí les voy a pedir un cuadro comparativo de los arreglos de las controversias internacionales, primero dividiéndolos entre medios no jurisdiccionales y los medios jurisdiccionales, sus diferencias, pero lo que me gustaría sería que lo hicieran, vamos, con sus propias palabras, que me pusieran, qué entendieran ustedes que son, primero, los medios no jurisdiccionales, después qué son los medios jurisdiccionales, y entonces, en medios no jurisdiccionales, ¿qué es la negociación? ¿Qué son los buenos oficios? La mediación, investigación y conciliación. E investigarán algún ejemplo, ¿no? De algún caso internacional, si es que encuentran algún caso internacional importante que se haya solucionado por estos medios. Así como por los medios jurídicos, ¿qué son los medios jurídicos? ¿Qué es el arbitraje? ¿Y qué es la solución judicial? Y algún ejemplo, ¿no? De algún caso, digamos, importante que hayamos tenido dentro del territorio nacional. No sé si alguien más integró ahorita aquí a la clase, que no haya tenido tema de exposición de la clase pasada, que me quiera decir. Ahorita tengo a Víctor, a Raúl, a Rebeca y a Justina. ¿Alguien más no le di tema a la clase pasada? A mí no me dio tema, maestro. De hecho, he estado revisando la clase pasada por medio de la grabación y de ahí estoy sacando mi resumen. Ajá. Uh-huh. Sí, pero no. Ahorita o sea, se los voy a dar. Ajá. Ahorita se los voy a dar, pero es que según yo me hacían falta 5 personas, ahorita nada más tengo a 4. ¿No? Para dividir los temas entre esos 4.
Bien, Y sobre hasta los aquí, maestro, perdón. y sobre los cuadros comparativos, ¿usted no los manda a decir de qué y de qué quiere los cuadros comparativos? Ahorita se los escribo para que lo tengan ahí en el grupo. Así una vez vamos a escribirlo, porque si no. Grupo aquí. Comparativo. Es- Ya se los mandé. Ujú. Díganme 5 minutitos, nada más contesto un mensaje y regreso con ustedes. Listo, ya, gracias, gracias. Ahora bien, con este tema de los medios de solución de conflictos internacionales, acabaríamos como tal el derecho internacional público. Vamos a entrar ahora en materia de derecho internacional privado.
Este, pero antes de eso, sí me gustaría que veamos el tema de las exposiciones de la siguiente clase. Es que mi computadora otra vez tiene frío. Permítame un segundo, por favor.
Bien, una disculpita, tengo ahí unos problemitas en el trabajo y me están acá distrayendo un poco. Le comentaba ahorita que, bueno, derivado de estos problemas, voy a tener que terminar la clase un poco antes, chicos. Se las voy a reponer la siguiente clase, por favor. Porque sí, ahorita no me va a dar, yo creo que tiempo de todos los temas como tal. Ahí para que un poquito me entiendan, ¿no? Ahora sí que hoy se han dado un poco apurado con estos temas. ¿Vale? Aquí. No sé quién es de Toluca, porque tengo que ir hasta Almoloya. Pero bueno. Como les comentaba, con el tema pasado, vamos a terminar lo que es Derecho Internacional Público y vamos a entrar ahora en materia de Derecho Internacional Privado. ¿Qué es el Derecho Internacional Privado? La Organización de los Estados Americanos nos manifiesta que el Derecho Internacional Privado es desde hace tiempo el instrumento que regula las relaciones entre las sociedades, facilitando el movimiento de personas y el intercambio de bienes y servicios, fomentando la integración y combatiendo las actividades transfronterizas ilícitas. La parte privada del derecho internacional se encarga de regular las relaciones entre particulares en las que esté presente un elemento de extranjería y, por tanto, entran en juego varios ordenamientos jurídicos. Aquí es importante hacerles saber que no hay que confundir o no hay que considerar que en el derecho internacional privado, quien va a comparecer como tal va a ser una sola persona, sino que es por motivos, sino que es por motivos de esa sola persona, que entonces los estados van a tener que verse, digamos así, que van a tener algún tipo de controversia o van a tener algún tipo de negociación para regularizar el estatus en los que ciertas personas están dentro del territorio. Por eso viene un elemento importantísimo aquí, que es la extranjería. Normalmente es la extranjería, es decir, ¿qué pasa cuando hay un extranjero en cierto país y hay algún conflicto? No hablemos tanto de conflicto en temas de algún hecho ilícito o cosas de ese estilo, sino algún conflicto del estatus o de sus derechos, si lo queremos ver así un poco más civiles. Por ejemplo, la adopción internacional. ¿Qué es la adopción internacional? Se trata de un acto privado con un componente internacional, un matrimonio que desea adoptar un bebé en un país asiático, por ejemplo. Los trámites de adopción varían según el país y ofrecen más o menos barreras en función de la existencia de tratados internacionales con los que canalizar tanto el papeleo como la competencial resolución de conflictos. El derecho internacional privado analizará la situación y ayudará a determinar si se aplica algún tratado internacional o qué rol desempeña la ley nacional ante el caso. Algo necesario para determinar, por ejemplo, la nacionalidad de la persona adoptada y su filiación con los adoptantes. ¿Vamos? Gracias a este tipo de rama de derecho, es que vamos a poder determinar, y si quieren, nos vamos hasta regresar a constitucional, el tema de las nacionalidades y situaciones de los extranjeros dentro del territorio nacional. Prácticamente va a regular todos estos temas, que si bien no es Estado ante privado, no es el Estado, el que me digan Estado mexicano, ante una sola persona, sino es ante la situación de esa persona que me va a llevar, a ver qué negociaciones tengo yo que hacer con el país de ese extranjero que está en mi país, para que su situación jurídica dentro de mi país se regule.
esté bien esa persona. De ahí, por ejemplo, ¿qué arreglos, vamos, tuvo que hacer cierto estado para que existiera este tipo de adopción internacional con un país asiático? Vamos a llamarle Estados Unidos-China. ¿Qué tipo de negociación tuvo que hacer Estados Unidos para que los trámites de todos aquellos estadounidenses, de todos aquellos matrimonios estadounidenses que quisieran adoptar a un niño chino, a un bebé, a un niño o niña chino, se facilitaran y no hubiera tantas barreras para estas personas que su deseo es adoptar a un niño de esta nacionalidad? Y ya una vez que se logra acreditar y que logran adoptar a ese niño, ¿a qué tipo de derechos internos va a ser, valga la redundancia, va a tener derechos? ¿Qué tipo de personalidad, qué tipo de nacionalidad, qué derechos sí, qué derechos no? Todas estas relaciones son las que va a regular completamente el derecho internacional. El derecho internacional privado es una rama jurídica perteneciente al derecho civil, es lo que yo les iba a decir. Prácticamente lo primeritito que va a regular es la situación civil de las personas en territorios distintos a los suyos. Su regulación aborda las relaciones y las actuaciones entre personas, ya sean físicas o morales, cuando éstas generan conflictividad a nivel internacional, sin que exista ningún tipo de interés público. El derecho internacional privado se regula gracias a distintas o en distintas fuentes. ¿Qué fuentes vamos a tener en el derecho internacional? ¿En qué nos vamos a sustentar para el derecho internacional? En los tratados y convenios internacionales, en la normativa comunitaria imperativa, que son los reglamentos, directivas y decisiones, en la normativa comunitaria no imperativa, como recomendaciones y dictámenes, en la ley interna de cada estado, alguna otra norma supranacional y las decisiones y la doctrina judicial para la aplicación de estas normas. Es decir, el derecho internacional privado también se va a tener que fundamentar y va a tener que observar en todo momento todos aquellos tratados internacionales en que los estados formen parte. Además de que estos convenios internacionales o tratados internacionales ver sobre la normativa interna de cada país, de cada estado, y ver qué interpretación, cada país, qué interpretación le da a esas normas y los alcances de esas normas. En líneas generales, el derecho internacional privado se caracteriza por ser nacional, pues cada país dicta sus propias normas y aproximaciones al derecho internacional, motivo por el cual haya margen para el conflicto y la mediación. Es decir, cada país, como va a tener sus normas respecto a la situación de extranjeros dentro de su país, seguramente va a haber algún tipo de conflicto con algún otro país. Pero se va a garantizar o se va a proteger totalmente la soberanía de ese estado. Va a ser positivo el derecho internacional privado, dado que su normativa se haya inscrita en los textos legales formales de cada país e incluso en los suscritos de manera bilateral o recíproca entre varios países. Es decir, siempre se va a fundamentar y va a observar las leyes que, como tal, ya están escritas, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, entre uno o varios países. Y va a ser un poquito en particular en lo referido al término extranjero en sus relaciones. Como les digo, si lo queremos ver así, el derecho internacional va a regular las relaciones que va a tener un extranjero o las características o la situación en la que va a estar un extranjero dentro del derecho interno.
¿Qué principios, o vamos a ver también, los principios del derecho internacional privado? Los grandes principios del derecho internacional privado son 4. El primero, locus regit actum, o sea, el lugar rige a los actos. Significa que las acciones serán legales o no, dependiendo de dónde se realicen, ya que el marco jurídico de cada país es propio. Es decir, si un ente privado, si un extranjero, lo que pasa comúnmente con los países islámicos y musulmanes, y por ejemplo lo que pasaba o lo que pasó en el pasado mundial del fútbol. El mexicano, que tiene un estilo de vida muy distinta a lo que lo tienen los catarís, pues incurrió en varias fallas, en varias faltas. Desde tomar alcohol en la calle o en los lugares en donde no está determinado que se tomara alcohol, el tocamiento, digamos, recordemos que en esos países incluso dar la mano, abrazar, tocar el hombro a las mujeres está prohibido. Entonces, pues había mexicanos que ya saben que a veces cuando festejan todos somos amigos y abrazamos a todos. Pues ellos están incurriendo en una falta dentro de ese país. Y aquí entonces va a tener que operar el locus regit octum, es decir, en el lugar que se cometen los actos. No porque seas mexicano, vas a estar fuera de la obligación de cumplimentar las reglas del país a la que van. Por ahí dicen, acuérdense, que siempre todo extranjero que llega a un país se tiene que atañar a las normas y leyes de ese país. El segundo principio, sin nivel jerárquico, pues, pero como segundo principio, el ex loci rei citi, o sea, la ley del lugar donde las cosas se encuentran. Significa que los bienes se transfieran siempre de acuerdo a la ley del sitio donde se encuentran ubicados. Este principio va más encaminado a las relaciones entre particulares morales, si lo queremos ver así. Cuando empresas nacionales e internacionales adquieren o compran o venden bienes, se van a tener que someter a las leyes del lugar en donde están esos bienes. No porque una empresa francesa venga y compre un bien mexicano, se va a tener que someter ese acto de compraventa a las leyes francesas. En realidad, o más bien, se tiene que someter a las leyes mexicanas. El tercer principio es mobilia secuntur personam, o sea, las cosas siguen a las personas. Significa que las cosas que sean propiedad de una persona se rigen por la ley por la que se rige esa persona. Y el cuarto principio es lex fori, o sea, ley del foro. Significa que a cada conflicto se va a aplicar la ley. ¿Ok? ¿Aquí alguna duda sobre los principios del derecho internacional y el concepto de derecho internacional? No, maestro. Hecho. Vamos a hablar sobre algunas de las escuelas para tener un poquito más claro qué es el derecho internacional privado. En la escuela latina, el derecho internacional privado tiene un triple objeto. Primero, habrá que analizar la nacionalidad del sujeto de la relación. Es decir, si es un nacional, si es un extranjero y qué tipo, qué extranjero es. Luego, el tratamiento conferido por el derecho extranjero en orden al goce del derecho que pretende ejercer. Y por último, determinar la ley aplicable. Es decir, cuando hay un conflicto de algún tercero, ¿qué tipo de ley es la que se le va a aplicar?
si alguna ley interna del país en el que se encuentra, o tiene que accionarse y se tiene que considerar un tratado internacional que, si bien no va a ir contraria a la ley interna, posiblemente le da más goces a ese extranjero dentro del país. Esto es lo que nos dice la escuela latina. La escuela española, dentro de una de las corrientes aludidas, puede mencionarse a España, en el que el objeto del derecho internacional privado se plantea en estos términos, al señalarse que esta disciplina va a regular la nacionalidad de los españoles, la condición jurídica de los extranjeros en España y la tutela y el ejercicio de los derechos que comprende, como es la determinación de la competencia judicial internacional de los órganos jurisdiccionales españoles y la determinación del derecho aplicable por el juez y el reconocimiento y ejecución en España de las relaciones extranjeras. La escuela angloamericana nos dice que hay un doble objeto, porque el doble objeto del derecho internacional privado está constituido por el conflicto de jurisdicciones y el conflicto de leyes. El juez, tras determinar su propia competencia, determinará la ley aplicable. Hoy en día, y en una posición más actual, la escuela contemporánea considera que el objeto del derecho internacional privado es más amplio que la sola determinación de la ley aplicable y la jurisdicción competente, ya que abarca la regulación de las relaciones jurídicas internacionales o comunitarias y utiliza tanto normas directas como indirectas. Como les he estado hablando, y aquí es donde vamos a meternos un poquito a lo que en su momento vimos en derecho constitucional, dentro del derecho internacional privado, pues va a ser muy importante tanto la condición de nacional como la condición de extranjero. Y es por eso que vamos a hablar de la nacionalidad en el derecho mexicano. Primero hay que determinar el concepto de nación y el concepto de Estado y el concepto de nación-Estado. Como lo habíamos ya visto anteriormente, el concepto de Estado fue utilizado por primera vez por Nicolás Maquiavelo como lo estato para designar la organización política. Y Perry Anderson nos dice que el Estado es una forma de organizar el poder por una clase social, en una sociedad, en un tiempo y lugar determinado. Podemos nosotros decir que entonces el Estado es la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructura social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida de la sociedad. Dentro de esta definición encontramos los elementos que van a conformar el Estado: población, territorio e instituciones, o como lo conocemos algunos, gobierno. La población dentro de un Estado es el conjunto de hombres y mujeres que forman parte de una comunidad asentada en un territorio que persiguen un fin político e ideológico. Territorio es el espacio histórico-geográfico donde opera el Estado. El territorio va a determinar la extensión y el límite del poder del Estado. Y las instituciones son este conjunto de organismos que institucionalizan al poder y que coaccionan a la sociedad a través del gobierno. Autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado. Si nos regresamos a esta definición, vamos a tener que esta organización humana es la población, esta población que va a abarcar la totalidad
de la población de un país, estructurada social, política y económicamente, mediante un conjunto de instituciones independientes, es decir, el gobierno y la totalidad de su población y la totalidad del país, vamos a tener su territorio. Es así que la nación la podemos entender o es entendida como el conjunto de sentimientos de pertenencia que incluye una misma lengua, costumbres, tradiciones y cultura que cohesiona a una sociedad y la hacen diferente a las otras naciones. Es aquí en donde encontramos la diferencia entre Estado y nación. El Estado es la organización, si lo queremos ver así, el Estado va a ser la organización de toda la nación. El Estado va a ser este conjunto de nación que va a abarcar todo un territorio determinado y que va a tener un tipo de organización. Pero la nación, si lo queremos ver así, el pueblo, pues es este grupo de personas que van a tener el mismo conjunto de sentimiento de pertenencia, va a tener el mismo lenguaje o el mismo idioma, van a tener las mismas costumbres, las mismas tradiciones, es decir, van a tener la misma cultura, y que esta cultura se va a diferenciar de todas las demás naciones. Es decir, la nación mexicana, que es totalmente distinta a la nación norteamericana, que al mismo tiempo son totalmente distintos a los canadienses, que al mismo tiempo son totalmente distintos a los hindús. Si bien podemos compartir algunas características, no vamos a tener este mismo sentimiento de pertenencia. Aquí podremos hablar hasta de que a la nación, o la nación se constituye siempre de algunos símbolos. ¿Cuáles son los símbolos de la nación mexicana? Pues los símbolos patrios, ¿no? La bandera, el escudo y el himno nacional. Que no sé ustedes, pero a veces a mí, en la mayoría de las veces, cuando escucho el himno nacional, se me enchina la piel y digo, soy parte de la nación mexicana, soy mexicano. ¿Qué se requiere para la formación de una nación? Bueno, pues se va a requerir de un pasado común, es decir, de una historia compartida. Es decir, por ejemplo, la nación mexicana, que tenemos nuestro pasado histórico prehispánico con los mexicas, con los mayas en el sur, con la invasión española, con la colonización española, con la independencia, con la revolución. Vamos teniendo una historia compartida y yo creo que a todos nos gusta, por ejemplo, la historia de la independencia, a todos nos gusta la revolución, en algún momento nos sentimos identificados en el tema de la valentía de nuestros héroes patrióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, y como les decía, con la creación de símbolos de identidad que se colocan por encima de los intereses particulares. Símbolos importantísimos como son los símbolos patrios, o como los símbolos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, como por ejemplo el mariachi, el traje de charro, símbolos que a veces no nos gustan tanto, pero que nos identifican como mexicanos, como es el gorro revolucionario, que si bien podríamos entrar ahí en temas de que son temas discriminatorios por pensar que el mexicano es así. Por ejemplo, a mí sí me gusta que relacionen a México, ¿no? Con este tipo de símbolos. Apenas unos familiares viajaron a Sudamérica y me decían, llegas a países de Sudamérica, ¿de dónde son mexicanos? El Chavo del Ocho. Les digo, son estos símbolos, que si bien no son tan importantes, pero son símbolos que caracterizan, por ejemplo, a la nación mexicana. Es entonces que cuando unimos nación y Estado,
se conforma un marco de conciencia y un sentimiento nacional que va a integrar a la sociedad. Es decir, que nos va a hacer desarrollar y pensar que somos mexicanos. El Estado Nacional se refiere entonces a la organización política de la nación, por lo que Estado y nación son como las dos caras de la misma moneda. Uno no puede existir sin el otro. Es una denominación legal de un grupo social fundamental en la ley y el derecho, por lo que requiere la existencia de una constitución como el documento donde se establecen los principios fundamentales que organizan una sociedad. Nuevamente, y recordamos un poco y nos regresamos al derecho constitucional, en donde yo les decía que en la parte dogmática, si ustedes recuerdan, están establecidos todos aquellos principios que nos integran como una nación y que nos integran como la nación mexicana. Tan es así que está muy bien determinado que en la nación mexicana hay diversidad de culturas, hay diversidad de lenguas, pero que para el derecho todos vamos a ser iguales. Y regresamos a la importancia de que cada Estado-nación tenga una constitución que lo garantice y que determine que es una nación totalmente constituida. ¿Hasta aquí alguna duda sobre qué es Estado-nación? No, maestro. No, profe. ¿Sí? Profe. Ok. Este Estado-nación, ¿qué nos va a dar a cada uno de nosotros? Pues una nacionalidad. ¿Y qué es la nacionalidad? La nacionalidad es el derecho humano fundamental que establece el vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política que un Estado constituye según el derecho interno y el derecho internacional. La nacionalidad constituye un elemento fundamental para la seguridad del individuo, ya que además de conferir a la persona un cierto sentido de pertenencia e identidad, le otorga el derecho de disfrutar de la protección del Estado y le aporta un fundamento legal para el ejercicio de sus diversos derechos civiles y políticos. Algo tan sencillo y algo que a veces siempre nos pasa de largo, pues es este tema, el que la nacionalidad es el primer derecho humano fundamental que te va a otorgar, por ejemplo, un Estado o que te va a garantizar un Estado. Que va más allá de solo este sentido de pertenencia, que va más allá de este sentimiento de pertenencia, va a ir hasta el sentido en que el Estado, entonces, estés en donde estés, eso es muy importante, estés en donde estés, tiene que garantizar la protección. Así como vimos en derecho constitucional, es importante no confundir nacionalidad con ciudadanía. La nacionalidad es un derecho intrínseco a tu creación, digámoslo así, a la creación de la persona. Y la nacionalidad se va a determinar, como lo hemos visto, por el territorio en el que nazcas. Vamos a dejarlo por el momento ahí, por el territorio en el que nazcas. Y que un Estado, que es el territorio en el que nazcas, te otorgue esa nacionalidad, te va a otorgar también garantías, te va a otorgar también protección. Es aquí la importancia de esta nacionalidad. Protección dentro de tu Estado, así como protección fuera de tu Estado. ¿Cuáles son los principios básicos de la nacionalidad? Bueno, pues toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad. Es el primer principio. Sin embargo, en la realidad, tal principio no deja de ser teórico
por cuanto hay personas que poseen 2 o más nacionalidades y otras que no tienen ninguna debido a los conflictos de nacionalidad. ¿Qué personas son aquellas que desgraciadamente no cumplen o no tienen este principio? Pues aquellas personas en las que los estados, por ejemplo, se extinguen. No sé si ustedes recuerdan, y es un ejemplo muy claro, si alguna vez han visto la película de La Terminal, en donde el protagonista viene de no sé qué país, de Rumania o de Varsovia o cosas así, y curiosamente cuando él va volando hacia Nueva York, hay una guerra civil y hay un golpe de estado, y entonces ante el derecho internacional, ese país por el momento deja de existir, y entonces esa persona por el momento deja de tener nacionalidad y se encuentra totalmente en un limbo. No hay cosa o no hay forma en que se regule esa situación hasta en tanto el país regrese a su estado en el que estaba antes o se determine la existencia de otro estado. El siguiente principio es que toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad desde su nacimiento. La nacionalidad forma parte de lo que se denomina estatuto personal y es un elemento de identificación de las personas. Toda persona cuando nace debe tener derechos y deberes que le da el ordenamiento jurídico del Estado. La persona sin nacionalidad carece de protección estatal. Regresamos a este ejemplo. Si tú no tienes nacionalidad, pues no vas a tener un Estado protector y no vas a tener quien te dé las garantías de tener derechos. Y el siguiente principio es que toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 consagra como uno de los derechos fundamentales de las personas naturales el derecho de cambiar de nacionalidad. Y aquí vamos a hablar sobre 2 clases de nacionalidad, la originaria y la derivada. En México, la nacionalidad originaria se puede definir como aquella que el Estado otorga al individuo desde el inicio de su vida física. Para adquirir esta clase de nacionalidad, se deben llenar los requisitos que se dan en el artículo 30 constitucional, que a ver si alguien me recuerda más o menos qué nos dice este artículo 30 constitucional. Alguien sin miedo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sin miedo, sin miedo. ¿Se acuerdan qué dice el artículo 30? Formas de adquirir la nacionalidad ¿No? ¿Nadie? Vamos, artículo 30. La nacionalidad se adquiere por nacimiento, naturalización, y son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerras o mercantiles. El otorgamiento de la nacionalidad originaria se puede dar a través de varios principios. El jus soli, que es el derecho del suelo. Según este principio, las personas que nacen en un estado adquirirán la nacionalidad de ese estado, que puede ser distinta a las de sus padres, lo que veíamos anteriormente con el artículo 30. Y lo que pues pasa cuando 2 extranjeros vienen a territorio nacional, por cuestiones de trabajo, viven aquí, y sus hijos, si nacen aquí dentro del territorio nacional, pues serán considerados como mexicanos. Y el jus sanguinis, que es el derecho de sangre, la nacionalidad de una persona se hereda de sus ascendientes, es decir, de sus padres, aunque el parentesco sea adoptivo, sin importar dónde haya nacido. Aquí es importante señalar este tema.
Cuando un mexicano adopta algún extranjero, es importante señalar que se va a aplicar este principio de jus sanguinis sin necesidad de que haya un lazo sanguíneo, pero como el mexicano es mexicano de sangre y adopta a un niño extranjero, ese niño totalmente va a ser mexicano. Y esto aplica en muchos países, si no puedo decir la mayoría, en temas de adopción. Otro principio es el jus optandi, que es el derecho de opción, que es cuando la persona puede elegir entre dos o más nacionalidades originarias, o cuando el jus soli y el jus consanguin no coinciden y se tiene la posibilidad de adoptar entre las nacionalidades a las que se tiene derecho. ¿Ok? ¿Qué es lo que decíamos? No es que renuncies a las nacionalidades, pero tal vez eliges por una. Caso como es los actuales hijos de indocumentados en territorio americano, pues tienen la opción de elegir entre la nacionalidad de sus padres o la nacionalidad de su nacimiento. Ya conforme a sus intereses, pues lo verán. Si no eligen ninguna de las dos, pues se considera que tiene una doble nacionalidad y no pasa nada. Recordamos el tema de los presidenciales, si bien no renuncian, si es que tienen alguna otra nacionalidad por doble nacionalidad, no renuncian a sus nacionalidades, si deciden tener la nacionalidad, por ejemplo, en este caso, mexicana. Y el siguiente principio es el jus domicilii, que es el derecho en razón del domicilio. Es decir, aquella forma de hacer nacionales suyos, aquellos que se encuentran domicilizados dentro de su territorio. En este caso, el Estado para otorgarles la calidad de nacionales, pide como requisito sine qua non que la persona acredite cierto tiempo de residencia en su territorio, con el fin de asegurar su efectiva vinculación nacional. Aquí aplica la naturalización de los mexicanos, ¿no? Que después de vivir en cierto tiempo dentro del territorio mexicano, puedes aplicar para ser mexicano. Y la nacionalidad derivada se le conoce también como naturalización. Para el jurista mexicano Carlos Arellano García, es el hecho de adquirir una nacionalidad con posterioridad a la originaria y en sustitución de ella. Es decir, se da cuando un sujeto adquiere por voluntad propia otra nacionalidad adicional a la que ya tenía. Se está en presencia de la llamada nacionalidad derivada. Para ello, se requiere cumplir con los requisitos que cada estado estipula. Por ello, para el catedrático universitario y embajador mexicano Francisco Cuevas Cancino, con referencia a quien la otorga, la naturalización es el acto soberano por el cual el Estado acoge como parte de su pueblo al individuo o individuos, hasta entonces extranjero, pues lo considera útil para el desarrollo de su política, concediéndole la calidad nacional. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre la nacionalidad dentro de nuestro derecho mexicano? No, profe. Bien. Maestro. Rápidamente, ¿está por ahí Raúl de la Rosa? Sí, profesor. Permíteme, deja, Sí, profesor. Sí, te voy a dar tu tema. Acá. Sí. Sí, el tema que voy a exponer. Exposición. Vamos a ver Sí. la siguiente clase, los sistemas conflictuales internacionales. Antes de las exposiciones, voy a desarrollar yo otro tema que es el estado de los extranjeros dentro del territorio nacional, y vamos a hablar después de los sistemas conflictuales internacionales. Son 4 personas, entonces... Te pediría, por favor, que los temas que exponga sea el sistema conflictual tradicional, que es la corriente supranacionalista y la corriente territorialista, y el proceso de calificación en el sistema conflictual.
¿Vale? Más tarde, les digo que ahorita me surgió aquí un tema, más tarde les paso como la vez pasada una tablita con los temas, para que los tengan más presente. Y la aplicación de las normas en el sistema conflictual. ¿Ok? Son los temas que, por favor, nos vas a ayudar a exponer. Esos 3 temitas. Luego está Justina Morales. Corriente. Monjarás, maestro. Ah, sí, perdón, discúlpame. Justina, tú me vas a ayudar con normas de aplicación inmediata, el conflicto de la competencia judicial, que es la competencia directa e indirecta, y la cooperación judicial internacional. ¿Ok? Les digo, más tarde les mando la tablita para que tengan bien Sí, profesor. qué temas, ¿vale? Sí. Entonces, Sí, gracias. 5, 4, 6. Y luego está Rebeca. Sí, maestro. Gracias, Rebeca. Tú me vas a ayudar con el derecho convencional internacional, el tema de extradición, que va a estar interesante, y las cartas rogatorias, exhortos internacionales, ejecución de autos y sentencias, y las comisiones consulares. ¿Ok? Sí. Si eres tan amable. Y ya. ¿Nadie más? ¿Seguro ya nadie más falta de tema? Maestro, yo todavía faltaba para que me pusiera tema. Soy Marisol. No te he dado, Marisol. No, pues, Está bien. Entonces me vas a ayudar con el tema de los extranjeros. ¿Te parece que me ayudes con el tema de condición jurídica del extranjero, concepto de extranjero, teorías aplicables a la condición del extranjero y el movimiento internacional de personas? perfecto. Ahorita nos los manda qué tema y qué tema nos toca. Sí, ahorita te lo voy a mandar. Gracias, profe. Nada más, ¿seguros? Listo. Entonces esas serían las exposiciones. Acá, déjenme. Ajá. Listo. Aquí les pido una sincera disculpa. Acá esto surgió de la nada. La siguiente clase nos reponemos de este tiempo que vamos a perder. Vamos a hacer un poquito más larga la clase, si me lo permiten. Vamos a terminar absolutamente todo el tema de derecho internacional privado, ¿no? Y ya terminaríamos como tal el curso. Más tarde, ahorita no se los prometo que vaya a ser, les mando absolutamente todo, porque en la siguiente clase va a haber examen, ¿ok? Va a haber un pequeño examen, para que le den una leída. Ya vi qué preguntas se las voy a poner de cajón, que no me supieron responder desde la clase pasada. Entonces, para que la estudien bien y bonito, y para que tengan ahí presente que va a haber examen, lo vamos a contestar aquí en clase, ¿ok? Vamos, para que lo tengan ahí presente. ¿Vale? Okay. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Profe, nada más que nos manden ¿cómo se dicen? Las La tablita. presentaciones que tiene. Sí, las voy a hacer. Les digo, a ver si ahorita me da tiempo, porque ya me está comiendo, pero si no, un poquito más tarde se las envío, por ahí de 4 o 3 de la tarde. ¿Vale? Maestro, a ver si entendí. ¿Ya se va a terminar ahorita la clase? Sí, Liliana, me tengo que retirar. Voy al Moloya. Voy corriendo al Moloya.
Bueno, Me no, queda no, claro. no, no sabía, maestra. Estamos de juzgados, compañeros. Sí, ahí ahorita, la siguiente clase les comento a ver qué tal me fue. ¿Vale? Sí, gracias, maestro. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias. Vamos, cuídense Hasta mucho. luego. Cuídense. Gracias, maestro. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Cuídense. Bye.